Bueno, bienvenidos. Vamos a dar comienzo a la charla que me pidieron acerca de prevención del cáncer colorectal. Yo soy el doctor Rafael Escobar, para los que no me conocen, jefe de servicio de gastro. Y bueno, fui coordinador del Instituto Nacional del Cáncer en lo que tiene que ver con el programa de prevención y detección temprana de cáncer colorectal. Así que bueno, les voy a dar una idea un poquito sobre lo que es la prevención, la prevención primaria, desde la alimentación, hábitos, etcétera, y lo que es la pesquisa del cáncer de colon y cómo la podemos hacer desde un punto de vista institucional, desde un punto de vista del país, que también es institucional, y en nuestra pesquisa, los que somos clínicos, gastroenterólogos o cirujanos, en el mano a mano con nuestros pacientes. Bueno, vamos a ir recorriendo la agenda del día, definiendo que el cáncer colorectal es un problema muy importante a nivel de la salud, a nivel mundial. ¿Cuáles son los factores de riesgo en los que tenemos que hacer hincapié para nuestra prevención primaria y algunos factores que definen a los pacientes de la población en riesgo de mayor riesgo de cáncer de colon? ¿Cuáles son las estrategias de prevención primaria y de pesquisa de cáncer de colon o tamizaje, se lo denomina así, que tenemos a la mano para hacer desde un punto de vista costo efectivo y desde un punto de vista ahorrador de recursos y para no desestabilizar a nuestro tan querido sistema de salud? Y algunas recomendaciones sobre qué hacer en cada grupo de riesgo y cómo elegir las pruebas de tamizaje para estos pacientes. Desde el punto de vista de lo que constituye un gran problema a nivel mundial y específicamente en la Argentina en lo que es la salud pública, tenemos que decir que el cáncer de colon constituye un 12% del total de los cánceres. Son datos de Globocan de 2012, no hay muchos datos en Argentina, como sabemos todos, pero ya en esa época constituían 13.558 casos nuevos por año, con más o menos la mitad de ese número de muertes, ¿sí?, en 2013, con una incidencia anual, y esto es muy importante destacarlo, para el hombre y para la mujer alta, que puede ser ajustada, pero conceptualmente, como les decía, en el instituto hay muchos mitos sobre el cáncer de colon, si se tiene que pesquisar la mujer y el hombre, o la mujer sola o el hombre solo por la incidencia. Hay una diferencia que no es importante porque, más allá que sea significativa o no, los dos tienen una incidencia alta de cáncer de colon y constituyen este porcentaje del total, por lo cual ese 45% cada 100.000 habitantes de hombres y en las mujeres el 34%, tenemos que tomarlo como que es similar. Es una incidencia en los dos riesgosa, así que tenemos que pesquisar a los dos por igual. Esto se lo van a preguntar en el consultorio, si yo soy hombre me tengo que pesquisar igual o si soy mujer. Bueno, es igual para los dos, y que la incidencia de la mortalidad muestra una disminución leve, pero una tendencia a la disminución por todos los métodos que ahora vamos a ver que se utilizan para la prevención, la detección temprana y el tratamiento temprano. Básicamente, en la Argentina constituye la segunda causa de muerte por tumores malignos en el hombre. Esto alterna segunda, tercera con el cáncer de próstata, todo luego del cáncer de pulmón, y en la mujer la segunda causa de muerte después del cáncer de mama. Pero la noticia, o por lo menos lo que tenemos que tener muy en claro, que tiene una historia natural el cáncer de colon, y esa historia natural viene desde el paciente sano, el paciente en edad inicial o en edad avanzada, pero que tiene el epitelio sano, y en esos pacientes tenemos que tener en cuenta los factores de riesgo y actuar sobre esos, modificándolos para que no aparezca después la morbilidad o aparezca el tumor ya en etapas más avanzadas. Tenemos una etapa que es sumamente importante, que es de la enfermedad presente pero asintomática, y tenemos que hacer un paralelismo entre los síntomas y el estadio del diagnóstico del paciente. Sabemos que en el paciente sintomático, que es la última etapa, vamos a encontrar cánceres que ya invaden la submucosa, por lo cual van a tener una tasa de diseminación a distancia muy alta y van a tener una tasa de sobrevida a los 5 años
menor al 10%, ¿sí? En cambio, si encontramos el cáncer en este estado, en un estado todavía como adenoma avanzado, pero no como cáncer avanzado, sino como un pólipo avanzado, vamos a tener una tasa de sobrevida del 93% a 5 años. Por lo cual, encontrarlo en el estadio 1 o 2, hablando de lo que es el TNM, perdón, es sumamente importante, y acá es donde se marca la gran diferencia en la sobrevida de los pacientes. Así que acá es donde tenemos que hacer hincapié. A partir de los 50 años tenemos una ventana de oportunidad donde el crecimiento de las adenomas hacia el carcinoma tarda aproximadamente entre 10 y 20 años, y es donde nosotros tenemos esa ventana de oportunidad diagnóstica. Esta es la ventana de oportunidad de eliminar factores de riesgo, pero una vez que ya tienen el adenoma los pacientes podemos detectarlos, tratarlos efectivamente y evitar que desarrollen el cáncer colorectal. Esto es modificando, como dije, los factores de riesgo, identificando a quienes tenemos que indicarlo tempranamente y a quienes tenemos que realizarles los estudios complementarios, resecar los adenomas para que no desarrollen los carcinomas, y si los detectamos, hacer el tratamiento precoz para que tengan una sobrevida adecuada. Bueno, ¿cuáles son las estrategias para la digamos, prevención del cáncer de colon? La primera es la prevención primaria, obviamente, que son todas las acciones tendientes a identificar y modificar los factores de riesgo que van a estimular el desarrollo del cáncer en pacientes que están en pleno estado de salud, y esto es modificando estilo de vida, o sea, todos los factores de estilo de vida y de alimentación que se asocian. Y ahora los vamos a ver puntualmente porque inciden directamente en las distintas etapas del desarrollo del cáncer. Y lo otro que podemos hacer es la pesquisa o el tamizaje, que estas son acciones diagnósticas que hacemos nosotros para identificar el estado de salud individual de cada paciente y descubrir así tempranamente la morbilidad oculta y los precursores de la enfermedad que nos van a ayudar a poder tratarlo tempranamente y tener ese 93% de sobrevida a 5 años, que es lo que buscamos. Entonces, hacer lo que se llama detección temprana, y esto es de fundamental importancia. En resumen, las estrategias son la prevención primaria con recomendaciones alimentarias, modificación de estilo de vida y hábitos, y la pesquisa o tamizaje con las dos herramientas fundamentales que tenemos, y acá las vamos a empezar a introducir, que son el test de sangre oculta. Todos los test de sangre oculta que tenemos son válidos. El que tenemos que tratar de usar, o por lo menos tratar de gestionar para tener, es el inmunoquímico, que no requiere dieta, que tiene menor tasa de falsos positivos, y el estudio endoscópico, que es la videocolonoscopía, que ambos, como vamos a ver, han demostrado ser costo efectivos y han demostrado disminuir la incidencia y la mortalidad por cáncer de colon. Respecto de lo que son el estilo de vida y la alimentación, hay encuestas a nivel nacional en el Ministerio de Salud que definen este tipo de factores de riesgo y cuál es la realidad argentina en estos factores de riesgo. Y lo que han definido en la encuesta que sale cada 3 años, hay una en 2013, 2015, 2018, en la última, se ve que hay una progresión del sobrepeso y la obesidad, y abarca cerca de un 60% de la población, y esto es una cifra alarmante, pero no es algo nuevo. Sabemos que los cánceres que acompañan a la obesidad, como el cáncer de esófago, se han multiplicado en los últimos 40 años a un 500%, por lo cual la epidemia de obesidad es algo que tenemos que tener en cuenta de sobremanera. Que el consumo de frutas y verduras en forma adecuada, que no es fácil de alcanzar, pero es muy bajo en la Argentina, es de un 6% de la población lo hacen en forma adecuada. Repito, no es fácil de alcanzar y ahora les voy a explicar por qué. La actividad física está en aumento en la población, llegando a un 44%, esto es una buena noticia. El consumo de alcohol está en aumento también, llegó a un 13%, previamente era un poco menor. Y el consumo de tabaco está en descenso por todas las medidas que se han tomado, pero sigue siendo alto, de un 22%. En términos de recomendaciones alimentarias, tenemos que consumir, o por lo menos indicar consumir una dieta rica en fibras, disminuir el consumo de carnes rojas y embutidos,
disminuir el consumo también en general de cualquier grasa animal y el consumo de bebidas alcohólicas. Esto se cae de maduro y estimular a realizar una actividad física regular y evitar el consumo de tabaco y el exceso de peso, como decíamos. También están las guías alimentarias, las guías GAPA para la población argentina, donde claramente nos indican que hay que aumentar la actividad física, hay que disminuir el consumo de sal por todo lo que son las enfermedades cardiovasculares, hay que estimular, central es estimular el consumo de agua segura, el consumo de agua potable, por lo menos 8 vasos por día, que nuestro plato debe constituirse, ahora vamos a verlo mejor, por frutas y verduras en un 50% y el resto dedicado al resto de las cosas, legumbres, cereales, hidratos, leche, yogur, queso, carnes, tendiendo a que sean carnes blancas, aceites, tendiendo a que sean aceites en crudo, y dulces y grasas en una menor medida. Nuestro desayuno y merienda constituido por lácteos que sean descremados principalmente, frutas en gran cantidad. La exigencia es aproximadamente de 6 colaciones de fruta por día, es un montón. La verdad que es poco realizable, pero uno tiene que tender a estimular el consumo de frutas y verduras, cereales e integrales, porque esto le va a dar un aporte de fibra que va a estimular la evacuación, va a disminuir las toxinas colónicas y va a disminuir así la incidencia de todos estos factores que influyen en el desarrollo del cáncer colorectal. Como decíamos, la mitad del plato de verduras, la mitad de proteínas, tendiendo a que sean proteínas de buena calidad e hidratos de carbono en otro porcentaje pequeño. Las colaciones con frutas, como dije, 6 a 8 por día, es un montón, pero bueno, 8 vasos de agua segura por día y aceites en crudo. Esto es básicamente lo que deberíamos recomendar a nuestros pacientes que lo cumplan en lo que más puedan, ¿no? Así que bueno, hasta acá las recomendaciones sobre estilo de vida y alimentación, pero también, bueno, obviamente, como decíamos antes, tenemos que definir cuáles son los pacientes que están en mayor riesgo, porque esto es para todos, pero después nosotros en el consultorio tenemos que estratificar a nuestros pacientes, a quienes mandamos a hacer y cuándo mandamos a hacer estudios preventivos, como le llamamos, y esto es identificar los grupos de riesgo. Los grupos de riesgo son en su mayoría los casos esporádicos. Los cánceres de colon, la verdad que no difieren mucho de, o sea, los cánceres que aparecen en la población general no tienen un componente genético muy diferente a la población general. Es un porcentaje mínimo de diferencia, pero por factores ambientales se ha desarrollado. Entonces, en estos pacientes nosotros tenemos que incidir específicamente con los cambios en el estilo de vida y con las indicaciones de pesquisa temprana o por lo menos cuando ocurre la edad objetivo, que esto es a partir de los 50 años en los pacientes que no tienen antecedentes, como en todo el resto, y que no tienen síntomas. O sea, el paciente sano a partir de los 50 años va a ser nuestra población objetivo para indicarle los estudios de prevención de cáncer de colon. El paciente que tiene antecedentes, ni hablar, y el paciente que tiene síntomas, menos, pero el sano, asintomático, que es el que nos viene a decir, no, que yo estoy sano y no tengo nada, ese es el paciente que debemos pesquisar. Eso nos tiene que quedar claro hoy. La historia personal o familiar de cáncer o de pólipos, y esto también es importante que se lleven en claro, paciente que tiene un padre con pólipos es igual que el que tuvo cáncer, porque uno lo tomó en la etapa que no desarrolló aún el cáncer en esa progresión adenoma-carcinoma, pero el pólipo, adenomatoso, es un antecedente importante. Entonces, familiar o personal, la historia familiar o personal de pólipo o de cáncer se lleva a un porcentaje relativamente importante, pero bajo de la población, y los pacientes de alto riesgo, que son los que tienen un cáncer de colon hereditario no asociado a pólipos o asociado a pólipos, como es la poliposis adenomatosa familiar
o una enfermedad inflamatoria intestinal son un porcentaje muy bajo, pero son los pacientes de alto riesgo. Estos pacientes sí, lo que les conviene es derivarlos si quieren hacer el estudio, pero también a una consultoría con el especialista. Todos estos pacientes, los que tienen historias personales o familiares, no importa el grado, y los pacientes que están en edad objetivo, 50 a 75 años, hay que indicarle pesquisa o consultoría en gastroenterología. ¿Los pacientes que tienen antecedentes tienen que bajar la edad o también es a partir de Ahora vemos los antecedentes porque son distintos los grados de antecedentes para bajar la edad. Respondiendo a lo tuyo, ambos sexos, como dije antes, sumamente importante que sean por igual, entre 50 y 75 años, tienen que indicarse las pruebas de tamizaje, asintomáticos y sin factores de riesgo. Estamos autorizados a hacerle test de sangre oculta como recomendación, el test de sangre oculta inmunoquímica. Como recomendación deberíamos cambiar el punto de corte del test de sangre oculta inmunoquímica del sanatorio. Nosotros tenemos, y en el país también tenemos esto, no es para alarmarse, pero tenemos un punto de corte de 50 microgramos, deberíamos elevarlo a 200 microgramos para que tenga más sensibilidad y especificidad, para que no tenga tanto falso positivo, porque con 50 microgramos detectan aproximadamente un 27% de positividad con un porcentaje de falso positivo arriba del 14-15%. En cambio, con 200 microgramos tenemos una selección de pacientes mucho más específica que tienen realmente patología. Vamos a ir a un 11-15% que vamos a encontrar entre un 7 y un 10% de patología seguro. ¿Aún el inmunohistoquímico? El inmunohistoquímico, sí. Rafa, perdón, ¿y la sangre oculta repetir anual o cada 2 años? La sangre oculta está planteada, en el programa nacional se repite anualmente, está planteado bianual, bienal, pero, y hay programas muy efectivos, el holandés, programas en otros países muy efectivos que es cada 2 años. Tiene la importancia del test de sangre oculta, lo que tienen que saber es que un test de sangre oculta aislado no sirve para nada. La sensibilidad de la sangre oculta para detectar el cáncer oculto o los adenomas avanzados, que eso es lo que detecta, va aumentando a medida que uno va haciendo las rondas de tamizaje. O sea, a medida que uno va tamizando anualmente al paciente, va aumentando la sensibilidad. Entonces, si uno no lo va a continuar, no sirve, no tiene sentido hacer un test de sangre oculta y dejarlo 10 años al paciente o 4 años al paciente sin tamizar. Tiene que ser anual o la decisión, si es bianual, bienal. Así que bueno, siempre es importante, porque decirle, bueno, si vos, claro, si vos pretendés tamizar a un paciente con sangre oculta, que en algún momento va a cambiar de opinión o va a querer hacerse la colonoscopía, y ahí hablamos de la decisión institucional de cómo tamizar a los pacientes, que eso también es un tema. Si el paciente decide hacerlo en otro momento, no hay problema, pero que si la sangre oculta le da positivo, tiene que ir a la colonoscopía. Lo que decía de la decisión institucional tiene que ver con, hablando del programa nacional, hablando de la OSBA y hablando del sanatorio, tiene que haber una decisión por ahí, la dirección tiene que tomar este tipo de acciones y decisiones para dar un lineamiento de cómo tamizar. Uno no puede tamizar a la población general o a la población de una obra social a toda con colonoscopía, porque rompe no sé, en términos de costos es enorme y rompe el equilibrio, digamos. Entonces, lo que sí puedes hacer es decidir, bueno, vamos a tamizar con sangre oculta. Como dije, subimos el punto de corte a 200 para no tener tanto falso positivo que terminen en colonoscopía también, porque terminan cerca de un 30% de los tamizados en colonoscopía y gastás en dos cosas diferentes. Entonces vos estrechás un poco el scope, ahí mirás un poquito más cerrado, no con tanto falso positivo, y sí a los positivos les haces el tamizaje con colonoscopía, que tiene obligatoriamente que ser los positivos dentro de los 60 días. ¿Está? Eso es muy importante también, porque si no estás descubriendo morbilidad oculta y no le estás dando una solución. Eso es sumamente importante. O sea
Entonces, bueno, por eso digo, son cosas que con estas charlas, con este tipo de cuestiones, uno debería ponerlo en foco para tomar decisiones institucionales. Entonces, paciente de edad objetivo, sin antecedentes ni síntomas, 50-75, o puede ser con sangre oculta, y ya con antecedentes de cáncer de colon en familiares de segundo o tercer grado, un tío, un primo, un abuelo, inicia a los 50 años, pero acá ya empezamos a hablar de la colonoscopía, más que la sangre oculta. Y con antecedentes familiar de primer grado, mayor de 60 años, esto ya es primer grado, inicia 10 años antes, a los 40. Después entramos en lo que son riesgo moderado, pacientes con antecedentes de cáncer de colon o adenomas de primer grado menor de 60 años, eso le brinda un aumento en la incidencia de alteraciones genéticas, por lo cual empiezan a ser de mayor riesgo, o dos familiares de segundo grado, que no importa la edad. Si tiene dos familiares de segundo grado, tenemos que hacer colonoscopía, acá ya cada 5 años, desde los 40 años, o 10 años antes del caso índice. Si el paciente menor de 60 fue a los 49, a los 39 tenemos que pesquisarlo, ¿sí? al familiar de primer grado. Bajamos la edad y la adaptamos a la edad del familiar. Y en los pacientes de alto riesgo, como dije, que son un porcentaje bajo, pero son los que tienen o una carga genética o una carga inflamatoria crónica, tenemos que pesquisarlos cada 1 o 2 años. Bueno, la PAF se hacen rectosigmoidoscopías de los 12 años y anualmente después de la cirugía o cuando detectan los pólipos se le opera al paciente porque tiene una penetrancia del cáncer, una penetrancia del 100% y una incidencia del cáncer muy alta. El Lynch, que es el no polipósico, estos son pacientes que tienen una alteración genética que no va a pasar por toda esa ventana de oportunidad de 10 a 20 años de secuencia pólipo-cáncer, adenoma, carcinoma, sino que va a hacer el desarrollo del cáncer directamente sin pasar por pólipo. A los 25 años o a los 20 años iniciamos la pesquisa cada 1 o 2 años o 10 años antes del familiar más joven con cáncer de colon y sospecha del Lynch. Entonces uno si tiene un familiar con un cáncer de colon a los 27, bueno, a los 17 años tiene que pesquisar al hermano o al hijo, ¿sí? Y los pacientes con inflamación crónica, toda inflamación crónica en cualquier parte del cuerpo tiende a desarrollar metaplasias y displasias y cáncer, ¿no? Bueno, la enfermedad inflamatoria intestinal no es diferente. Después de 8 años de la pancolitis, o sea, de la colitis que compromete del lado izquierdo hacia la derecha, tenemos que pesquisarlo, y de 12 a 15 años de la colitis izquierda y de la enfermedad de Crohn, hay guías que también dicen que desde los 8 años. Pero bueno, pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal se deben pesquisar cada 1 o 2 años a partir de los 8 años seguro, si no mandarlos a consultoría. Acá yo les había marcado y no se los dije, que qué hacemos con los pacientes entre 45 y 49 años que se está planteando en el mundo qué es lo que hacemos, bajamos la edad o no, y si seguimos después de los 75 años, perdón por la desprolijidad, pero bueno, este tipo de pacientes se han estudiado en base a una recomendación del Instituto del Cáncer americano. Entonces se hicieron varias publicaciones, esta es una de ellas, en lo que tiene que ver con la pesquisa de cáncer de colon, de lo que es toda la fuerza de revisión de los institutos preventivos americanos, y lo que dicen es que un 10.5% de los cánceres de colon ocurren en menores de 50 años, esto lo estamos viendo y se ha incrementado en el último tiempo. De los 40 a los 75 años ocurren el 94% de los cánceres de colon, por lo cual tenemos prácticamente toda la población cubierta. Y la incidencia, y es cierto, de cáncer de colon entre 40 y 49 años aumentó un 15% desde el bienio 2002 al 2014-2016. Y esto es muy importante, esto tiene que ver con los factores ambientales seguramente, que es con la alimentación, etcétera. Entonces se plantea esto de modificar la edad de comienzo
y la edad de final de la pesquisa. Vamos a tratar de tener una respuesta, y esa respuesta está basada en datos muy concretos. Los americanos siempre buscan esto de la costo efectividad y un montón de otras cosas. Entonces ven que en el grupo etario de los 40 a 49 años hay 20 casos nuevos cada 100.000 habitantes. En el grupo de 50 a 59, 10 años después, hay casi 50 casos nuevos cada 100.000 habitantes. Esto es considerablemente superior, pero en los pacientes mayores de 60 años hay 105.2 casos nuevos cada 100.000 habitantes. Y esto es sumamente importante, dirigir las acciones a este grupo, ¿no? En 2016 el 26% y en 2018 el 31% de los adultos del grupo que tenemos definido como grupo objetivo de 50 a 75 sin haberlo cambiado, casi el 30% no se pesquisaron, por lo cual, ese dato es muy importante tenerlo en cuenta. Tenemos que decir que en este grupo etario el beneficio es neto y es clarísimo, ¿sí? Es una recomendación tipo A. De 45 a 49, bajar la edad de comienzo, el beneficio es moderado, es una recomendación B. Creo que acá todos en lo que es la pesquisa de nuestro paciente, enfrentando a nuestro paciente, tenemos que tomar una determinación en base a lo que solicite el paciente, los recursos y un montón de cosas que se ponen en juego. En los pacientes entre 76 y 85 años previamente pesquisados, no hay beneficio, el beneficio es menor, pero tenemos que tener en cuenta que tuvieron toda su ronda de pesquisa con sangre oculta o con colonoscopía hechas. Entonces acá tenemos que considerar el estado de salud del paciente, sobre todo a los 80, porque pasaron 10 años de los 70, donde terminamos. Entonces consideremos a nuestro paciente individualmente, si es una buena recomendación hacerla o no. Es una recomendación tipo C. Y en los nunca pesquisados, por más que tengan 85 años en buen estado, hay que pesquisarlos. Esto es una pregunta recurrente y hay que hacerlo, ¿sí? Porque nunca se pesquisaron. Probablemente puedan tener un cáncer de colon. Ahora, el impacto de pesquisar a partir de los 45 años puede ser costo efectivo, sí, pero elevar la cobertura, que si recuerdan antes era de un 70%, 69% en 2018, elevarla al 80% en los pacientes que hoy tenemos definidos como objetivo, reduce 3 veces más muertes a un 66% de costo inferior, por lo cual la lógica es no elevarla. Y más si tenemos la mala noticia en la Argentina, que solo el 25% de los argentinos en edad objetivo, según la encuesta de 2015, se pesquisaron. Es todavía mucho más amplia la brecha de dónde tenemos que pesquisar, si vamos a pesquisar 45 a 50 o 45 a 75 o 50 a 75. Primero tenemos que lograr que la población objetivo entre en un porcentaje adecuado de pesquisa. Nuevamente, cuando tenemos que tomar una decisión de pesquisa, podemos tomar decisiones institucionales, que es la pesquisa organizada, en donde los recursos se administran, se dirigen de una forma muy estudiada y costo efectiva. Se utiliza en general en las pesquisas organizadas y institucionales la sangre oculta y en segunda instancia en los positivos la colonoscopía. Ahora, cuando estamos mano a mano con el paciente, que es la pesquisa que se denomina oportunista, nosotros tenemos la potestad de hacer lo que queramos o lo que consideremos éticamente correcto. Si el paciente tiene 1000 alternativas, entonces tenemos que definirlo y decidirlo nosotros. Si la recomendación del Instituto Nacional del Cáncer, hicimos una reunión por este tema con todas las sociedades científicas, fue entre 45 y 50 años bajar el umbral de sintomático, porque a veces nosotros mismos tenemos un paciente que tiene un sangrado hemorroidal, que es cuando se limpia con el papel, que tiene ardor o que tiene una anemia muy leve, que la verdad que no queda muy claro. Cualquier cuestión sintomática o dolor abdominal, que todo el mundo está distendido con dolor abdominal, tenemos que pesquisarla. O sea, ya no es pesquisa, ya es un estudio dirigido, ¿no? De sospecha, exactamente. Y a la hora de hacer esto,
¿Qué prueba de tamizaje elegimos y cómo la elegimos? Bueno, como dije antes, a los pacientes que están en edad objetivo, mayores de 50 años con riesgo promedio, ¿podemos darle test de sangre oculta en forma masiva? Sí, lo podemos hacer, y a los positivos derivarlos a la consulta con el gastroenterólogo o directamente la indicación del estudio de colonoscopía. Y a los que tienen un riesgo incrementado o sintomáticos, por más que sean jóvenes, bajando el umbral, como dije, directamente a la videocolonoscopía. Esto quiero que les quede muy claro. ¿Cómo se realiza el test de sangre oculta? Es un test muy sencillo, es fotocolorimétrico o inmunocromatográfico, algo por el estilo, que en donde tiene un sustrato, se pone un hisopo en la materia fecal, esto se pone dentro del sustrato, se agita y después se lee, se fecha y se lee como un test de embarazo. Si es negativo, hay que repetir el test en un año, y esto no es menor, tiene que quedar grabado a fuego, y si es positivo, tiene que hacer la consulta para la colonoscopía. Test de sangre oculta positivo, colonoscopía, negativo, repetir anualmente hasta que se le ocurra hacer la colonoscopía o terminar sus 75 años pesquisado así. Algo que tienen que saber con el test de sangre oculta, que el test de sangre oculta detecta adenomas avanzados, que son los que pueden perder sangre, o cáncer. Están buscando el cáncer al paciente. Ya no están haciendo la prevención de la colonoscopía, en donde se visualiza el colon, y esto no es una cuestión de un defecto profesional mío. No, tenemos que saberlo claramente. La colonoscopía detecta esto que hubiese sido un cáncer en 15, 20 años, en 5 años, y lo puede resecar. El test de sangre oculta a esto lo pasa por alto. Entonces, lo vamos a detectar cuando tenga un cáncer o un adenoma en estadio temprano, pero lo vamos a detectar ya con una lesión considerable. Detecta y remueve los pólipos, como digo. La polipectomía reduce significativamente la incidencia de cáncer colorectal, y esto también hay para decir un rato largo, porque no se logró la disminución de la incidencia que todos esperamos con colonoscopía, y esto ustedes van a tratar ahora de entender por qué. Es ambulatoria, es con sedaciones muy bien tolerada y segura, esto está clarísimo, pero tenemos que tener mucho cuidado con los factores que hicieron a que no se disminuya significativamente la incidencia de cáncer de colon. ¿Y esos cuáles son? Los criterios de calidad de la colonoscopía. La colonoscopía, no por haberla hecho uno ya tiene ganado la libertad de por 5 años o por 10 años no volver a hacérsela. Tiene que hacérsela, y tiene que hacérsela con calidad. La calidad la define la tasa de llegada al ciego, o por lo menos la llegada al ciego, que es el inicio del colon donde está el apéndice. La limpieza colónica con una escala validada, que es la escala de Boston que se usa en la Argentina, que tiene que ser superior a 5 en 9, o sea, de 6 en adelante en 9, y tener, bueno, mínimo un valor de 2 en cada sector. Son 3 sectores, colon izquierdo, transverso y derecho. No puede tener un valor de 1, porque ese valor de 1 define que no se vio la mucosa correctamente. Entonces, 6 en 9, 2, 2, 2 por lo menos. Y el tiempo de retirada, que el tiempo de retirada tiene que ser superior a 6 minutos en la pesquisa. Ya cuando hay polipectomía, el tiempo de retirada se prolonga y no tiene valor. O sea, es fundamental que los informes que se llegue a ciego, lo verifiquen. Lo que ustedes tienen que verificar como clínicos es la llegada al ciego, la fotodocumentación si está mejor, y la limpieza colónica. Esas dos cosas van a definir que la colonoscopía tiene una validez como para indicarle a nuestro paciente que tiene que volver en 5 años a hacerse la colonoscopia nueva. También se puede usar en situaciones especiales la colonoscopia virtual. Sí, se la planteó para usarla siempre. La verdad que no la utilizamos solamente cuando hay resultados anormales al hacer una videocolonoscopia. Esto es que no se puede llegar porque hay un ángulo fijo, porque hay un problema, una lesión o algo. Es útil, como digo, en las incompletas. Tiene una alta sensibilidad y especificidad para lesiones mayores de 10 milímetros. Ya por debajo de los 10 empieza a variar eso.
y se recomienda que si no se puede utilizar la colonoscopía, se la puede usar cada 5 años también. Ahora, si detectamos un pólipo o una lesión, tenemos que recurrir a la colonoscopía, por lo cual, y lleva la misma preparación, es el mismo trastorno que la colonoscopia, por lo cual se recomiendan para situaciones solamente especiales. Y para terminar, la estrategia de pesquisa con test de sangre oculta combinada con videocolonoscopía han sido costo efectivas, y no solamente eso, sino que ahorradoras de recursos a largo plazo. Esto está definido en un trabajo argentino en 2014. Han reducido la incidencia y la mortalidad por cáncer de colon, por lo cual es una estrategia muy válida para llevar adelante. Sangre oculta con posterior colonoscopia a los positivos, ¿sí? Así que bueno, definido que el cáncer de colon es un problema grave en lo que tiene que ver con la salud pública, y esto tiene que ser tomado y tener un compromiso institucional para esto de las recomendaciones para la pesquisa. Tiene una fase latente, como dijimos, que es esa ventana de oportunidad cuando tenemos el adenoma para poder resecarlo y hacer nuestra prevención secundaria, pero también tenemos que tener en cuenta la prevención primaria, modificando estilo de vida y estilo de alimentación. Reconocer los grupos de riesgo, por lo menos en forma general, para poder derivarlos a consultoría específica, y participar activamente en pesquisa ajustada según la edad, como dije, en los de 45 a 50 años, tener el umbral mucho más bajo para darle respuesta rápida. Así que bueno, si tienen alguna pregunta, hasta acá llegamos. Pregunta, ¿nos recordás? Paciente, población general. 50 a 75 años. O sea, digo, riesgo bajo. Que se hace la colonoscopía, le hacen una polipectomía. Sí, un adenoma. Un adenoma, ¿cuándo le toca? Eso ya entra, claro, eso ya entra en la vigilancia de los adenomas. La vigilancia de los adenomas se hace groseramente menos de 3 adenomas menores de 1 centímetro a los 5 años. ¿Sí? Tenés un adenoma, se vigila a los 5 años si es menor de 1 centímetro. Los adenomas mayores de 1 centímetro o más de 3 adenomas se vigilan a los 3 años. Y después entramos en si tiene más de 10 adenomas. Bueno, ya entramos en otro terreno, claro. O si las lesiones son más de 2 centímetros y se sacaron en fragmentos. Esas son vigilancias más específicas y mucho más cortas, ¿sí? 4 meses. Pero en lo que son adenomas, paciente ambulatorio que viene a verte porque le sacaron un pólipo, ¿cuándo me tengo que pesquisar? 5 años, salvo que sean más de 1 centímetro o más de 3 adenomas. Y cuando en la pesquisa vio la videocolonoscopía normal, está a 10 años. Si tiene, claro, si tiene, ahí tenés que diferenciar, si tiene criterios de calidad, de llegada a ciego, del tiempo de retirada y de limpieza colónica adecuadas, y el paciente no tiene antecedentes familiares que lo pongan en un riesgo moderado, el paciente se puede pesquisar cada 10 años. ¿Cada 10? Cada 10. La realidad es que una colonoscopía de calidad, indicarla a los 10 años, yo por lo menos a mis pacientes les indico que a partir del 5.º año, si no quieren repetirse la colonoscopía, porque el colon, sí, o evaluación clínica, con análisis de laboratorio, evaluación con interrogatorio de síntomas y con palpación abdominal. O sea, ya con eso creo que uno está amparado por las guías, y las guías están amparadas por la historia natural de los pólipos y los cánceres, en hacerlo a los 10 años. Pero evitás todos esos escapes. Hay algo que se llama cáncer de intervalo. El cáncer de intervalo es el cáncer que aparece entre indicación de pesquisa y pesquisa. Desde el tiempo 0 a los 5 años o a los 10 años aparece en el medio. Y eso corresponde a un 50% de los cánceres a lesiones perdidas, a lesiones mal resecadas, y en un 25% mal resecadas, y en un 25% a lesiones de novo de rápido crecimiento.
La verdad es que lesiones perdidas, ¿por qué es? ¿Porque no tienen los criterios de calidad? Sí, probablemente, pero también en pacientes que tienen criterios de calidad adecuados, a veces el colon es un lugar sumamente complejo de evaluar, de escrutar, de evaluar correctamente todo, que no tenga un residuo de líquido, que no tenga una lesión diminuta, a veces son lesiones planas, que tienen la misma coloración y que son muy difíciles de ver, que son los adenomas aserrados en general, que tienen otra vía de carcinogenética que es mucho más rápida, que tiene 5 años de vida carcinogenética. Entonces, tenemos que tener en cuenta eso. Creo que en algún momento las guías van a cambiar, sobre todo por la alimentación, por el aumento de la incidencia en pocos años, porque aumentar la incidencia, el porcentaje que aumentó del 2000 al 2014 es una enormidad en la evolución humana. Eso es algo raro. También mejoraron los métodos de diagnóstico y un montón de otras cosas, ¿no? Pero bueno, es como que está cambiando todo. Entonces, esto es producto de la alimentación moderna, producto de agrotóxicos, ya no sabemos bien por qué, pero la incidencia aumenta. Entonces, creo que esas cuestiones de seguridad hay que tenerlas. Después de los 5 años, el paciente en el consultorio. Hasta los 10, si pretende seguir, podés hacerle sangre oculta. De nuevo, es entrar en un método de pesquisa. Quizás sea una evaluación clínica exhaustiva y nada más. Es lo que hago yo, pero me parece que tenemos que considerar esto de 5 años como tiempo límite, ¿sí? Así que bueno, no sé. ¿Hay algún estudio en relación con la dieta keto y el ayuno intermitente, si eso aumenta ¿El cáncer colorectal? No, la verdad que no. No sé, la verdad que no sé. Todos esos, a ver, la dieta keto, total, seguramente tiene incidencia. No creo que puedan hacer un estudio de vida real en ese tipo de pacientes a tan poco tiempo, porque las dietas cetogénicas y el ayuno intermitente están instaurados hace pocos años, 20 años. No creo que tengan un reflejo en la vida real claro, pero la recomendación es que las fibras estén. La dieta, uno no puede vivir con una dieta sin fibra toda la vida, por un montón de factores, ¿no? Creo que la recomendación es que no la continúen de esa manera, por lo menos. El ayuno intermitente no lo sé, ahí ya. Si el ayuno lo hacen y cuando comen adecuado, probablemente se pueda hacer perfectamente. Y la dieta cetogénica también es esporádica. Mirá, nosotros, es buena la pregunta, las campañas de pesquisa de cáncer de colon hicimos 2017, 18 y 19. Después vino la pandemia y eran campañas, nosotros teníamos más ganas de hacer el programa, de replicar el programa, que es todo el año, y bueno, se decidió hacer campañas que eran, sí, 2 semanas, eran una semana de citación de pacientes en edad objetivo y después una semana de citación de pacientes estratificados por riesgo para que ya vayan a consultoría y colonoscopía. Se le daba la preparación y una semana de colonoscopía. Eran 3 semanas sumamente intensas y exclusivamente dedicados a eso. En cada una se detectó un cáncer de colon temprano. Entonces, eso en términos institucionales tiene un valor enorme. Haber hecho una campaña que son 3 semanas y detectar un cáncer que en otras circunstancias hubiese sido un cáncer avanzado con unos costos elevadísimos, ¿sí? Pacientes que, te repito, estaban asintomáticos en edad objetivo en la casa. Se los citó en el gremio, se hizo publicidad, vinieron, ¡pac! 3. Y eso, qué sé yo, tiene una efectividad y un valor enorme. Después todos los demás, las polipectomías, eso te puedo decir, pero se han detectado pólipos también, muchísimos. Y eso es algo más, por ahí que no refleja tan claramente el beneficio, pero lo tiene. ¿Sí? Por ahí en algún momento el paciente hubiese venido, qué sé yo.
pero la verdad es que sí, que son útiles y efectivas, sin duda, sin duda. Esos pacientes por ahí en algún momento han pasado por algún consultorio de alguno de nosotros. Y eso, si uno le da el test, o a todos se le dio el test, ¿no? La primera consulta fue con test. Y después pasaron los positivos o los de alto riesgo o moderado riesgo a colonoscopia. Así que sí, son re útiles, la verdad que sí. El año que viene seguramente volveremos a hacerla. Este año no se pudo por equipamiento y un montón de cuestiones, pero bueno, se volverá a hacer. Bueno, muchas gracias. Bien. Rafa, nosotros toda la información que tenemos son de las guías americanas, ¿no? Sí. Y son válidas para toda Sudamérica y en el mundo es exactamente igual para todo el mundo, o hay variaciones regionales en cuanto a eso. Hay variaciones regionales seguramente, pero no son significativas. En realidad, todas las guías del mundo, americanas y europeas en general, y las japonesas también, las orientales, están en conjunción. Los americanos están tratando de avanzar sobre la edad objetivo, agrandar la edad objetivo, por eso estas revisiones, por eso estos temas de presentación. Yo fui a la presentación del trabajo de paciente menor de 45, menor de 50, 50-45 en la DD Week, en el Congreso Americano, y no entraba más gente en el aula. La vi desde afuera porque es de suma importancia para ellos. Lleno total, estaba todo el Congreso metido ahí. Y la verdad es que se esperaba, porque venía el rum de que iban a bajarlo, y se esperaba que lo iban a bajar y las sociedades científicas no lo bajaron. Todavía no está tan claro eso. No todas las sociedades científicas. Pero si querés que, tal vez por experiencias personales, no es simplemente ver un paciente de menos de 50 años con cáncer de colon. Sí, sí. Inclusive con pronósticos horribles. Sí, sí, sí. Es un tema. Yo hace 2 semanas tuve una paciente de 43 años con el hígado reemplazado de metástasis completo. O sea, y ayer le hice la pesquisa a un paciente de 27 años, operado de cáncer de colon. Entonces, sí, es cierto, pero es ese número. Es un porcentaje muy bajo y es una tasa muy bajo, más 10% más bajo que en el otro grupo. Entonces, ¿a dónde dirigir los esfuerzos? Al otro grupo y acá bajás el umbral. Excelente. También recordando que cada tanto lo vemos, hace 2 meses también, un compañero mío de 50 años y con un pronóstico terrible, ¿no? Es que los sintomáticos vienen con pronósticos malos, 93%, un 5% de sobrevida a los 5 años más o menos, 5, 4, es muchísimo. Hay una línea en el estadio 1 al estadio 2 y del estadio 2 al estadio 3 que marca claramente el cambio pero un cambio de un 5% de sobrevida al 62 al 93% de sobrevida, dependiendo del estadio. Es enorme la diferencia. Entonces, y el paralelismo entre el estadio y el síntoma. Es muy claro. Paciente que viene con dolor, con sangrado, y tiene un cáncer de colon y va a tener una sobrevida muy probablemente muy escasa. ¿Sí? Más allá de que la cirugía avanzó un montón en el colon y los tratamientos han mejorado muchísimo todo esto. Ahora están con los biológicos, inmunomoduladores y todo, pero también la sobrevida sigue siendo mala. Los biológicos vienen cambiando un montón, ¿no? Sí. Los pacientes de inicio. Y los pacientes que están ya, que en otras circunstancias estarían con un pronóstico netamente ominoso y sin chance de nada, con los biológicos mejoran un montón. Mejoran no, tienen una sobrevida un poco mayor. Así que bueno, gracias. Gracias.